Señor, cuántas gracias te damos por tu amor, Señor, y por tu fidelidad, Señor. Porque a lo largo de tu palabra, de tu escritura, vemos de que sos un Dios fiel que cumple sus promesas. Señor, queremos aprender más de tu fidelidad, más de tu amor, más de tu poder, Señor, a lo largo de la escritura, de tu propósito, de tu soberanía, Señor. Ayúdanos a comprender esto en esta mañana, Señor, y danos la capacidad, Señor, para poder también comprender todo el texto que vamos a abarcar en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Vaughan Roberts, que como habíamos dicho, se llama El Gran Panorama Divino. También otra cosa que salía ahí con los hermanos es que tenerlo es bueno, leerlo es mucho mejor. Entonces, El Gran Panorama Divino básicamente es un libro que nos sirve para tratar de entender la Biblia, la palabra de Dios, como un gran todo, como una sola historia a lo largo que atraviesa toda la escritura de Génesis a Apocalipsis. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos eso, que comprendamos que la Biblia tiene una sola historia de principio a fin. Hay muchos que intentan tener ciertos patrones para poder ubicarse en la escritura o tener un esquema que atraviese toda la palabra. Uno de esos es el patrón del reino de Dios, que es el que dice Vaughan Roberts. Hay otros patrones, como por ejemplo el de los pactos, que si bien Vaughan Roberts, el autor de Panorama Divino, también habla, hay otras personas que lo tienen. Lo importante es que nosotros entendamos una sola cosa, que la Biblia habla de una sola historia de Génesis a Apocalipsis. Entonces, el autor del libro del Panorama Divino toma el patrón ¿de qué? Del reino de Dios, exactamente. El reino de Dios se podría decir que es, ¿qué cosa? ¿Cómo es el patrón del reino según Vaughan Roberts? ¿Alguien me podría decir? Muy bien, Verónica, muy bien. Y ahora van a tener un segundito, una clase para los adolescentes que yo le di el año pasado, y con esto nadie nunca más se va a olvidar el patrón del reino. Quiero que todos, absolutamente todos, hagan lo siguiente. Hagan la mano así, pongan todos, vamos. Esto es el pueblo de Dios, esto es el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. ¿Sí? No se van a olvidar nunca más. El pueblo de Dios, cada dedito son personas. Este es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Muy bien, entonces ese patrón nosotros lo podemos ver en diversos personajes en distintas partes de la Biblia. El primero de todos, ¿cuál fue? El estado de lo que se llama la inocencia, es en el Edén, es el patrón que Dios se deja ver a través del Génesis en los primeros capítulos, de Génesis 1 al 2, antes del 3, que se produce, ¿qué cosa? La caída. Cuando el hombre cae en pecado es que se empiezan a haber distorsiones en este patrón. Pero básicamente es el pueblo de Dios, Adán y Eva, viviendo con Dios en el lugar de Dios que se le den, bajo el gobierno, estos son los mandamientos que Dios da, y bendición de Dios. ¿Cuál es el gobierno de Dios? Cuando Dios dice, podrán comer de todo fruto del árbol, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Esa es la única prohibición que tenían. Ellos podían disfrutar de la bendición de Dios, ellos no iban a morir, ellos podían comer de cualquier fruto del árbol, inclusive el árbol de la vida, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no tendrían que hacerlo porque ciertamente morirían si pecaran, si desobedecieran a Dios. Y como consecuencia por su caída, Dios lo que hace es echarlos del huerto. Esto es el exilio, es uno de los castigos, una de las consecuencias que vemos a lo largo de la Escritura también del pecado de la desobediencia. Y allí nace una promesa muy especial que Dios da en Génesis capítulo 3, cuando Eva es engañada por la serpiente y Dios da las maldiciones a la serpiente, a la mujer y a Adán, el hombre. Y a la serpiente le dice algo muy especial, un aspecto muy importante, que es el ¿qué? El evangelio, el protoevangelio. Dios promete que una simiente iba a derrotar a la serpiente finalmente. Y esto es muy importante de entender, porque a lo largo de la Escritura
desde el Génesis hasta el libro de Mateo, cuando nace nuestro Señor, vemos cómo es la historia de esa simiente que atraviesa desde allá, de Génesis capítulo 3 hasta Mateo capítulo 1, y llega nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, vamos a volver al patrón del reino. Dijimos que el reino era que el pueblo de Dios bajo él vivía en la tierra que Dios le daba, bajo el gobierno y bendición de Dios. Entonces eso vamos a estar viendo en los próximos capítulos. Se podría decir que, bien, hoy vamos a ver el reino parcial, el capítulo 1. Vamos a estar viendo desde Génesis hasta el libro de Levítico. Podemos decir que el protoevangelio, eso que allá Dios anuncia sobre la serpiente y la enemistad que pone entre ella y la mujer, es la simiente que aplastaría a la serpiente. Ahora el patrón del reino lo empezamos a ver recién en Génesis capítulo 12 hasta Éxodo capítulo 18, el pueblo de Dios. Eso es lo primero que vamos a ver hoy. Después podemos ver el gobierno y la bendición de Dios, Éxodo capítulo 19 hasta todo el libro de Levítico. También lo vamos a estar viendo, es cuando Dios establece y da su ley a su pueblo. Ahí vemos el gobierno claro de Dios. Después vamos a ver más adelante en la clase que viene el lugar o la tierra de Dios, que es el libro de Números y Josué. Ahí plantea una problemática. Cuando dudan los espías que ven la tierra prometida antes de entrar, Dios los hace pasar 40 años en el desierto hasta que se muere toda esa generación y finalmente entran y conquistan la tierra prometida por medio de Josué. Y por último vamos a estar viendo el rey de Dios. En cierta parte es como el cumplimiento de todas estas cosas, el reino de Dios en el lugar de Dios, con el pueblo de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Eso está en la Biblia, los libros históricos que nos quedan de Jueces a Segunda de Crónicas. Pero vamos a ver hoy el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, vimos en Génesis capítulo 12 que Dios habla a una persona muy importante para nosotros en la Escritura. ¿Y quién es? Esa persona es Abraham, exactamente. La simiente que Dios prometió en Génesis capítulo 3. Se le presenta a Dios a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y fíjense aquí qué palabra se repite, ¿no? Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es Dios que tiene su disposición a bendecir a las personas. Hasta el momento hemos visto el juicio de Dios, y lo hemos visto bastante duro, bastante claro. Hemos visto el diluvio como un resultado de destruir a toda la raza humana que era de continuo hacer el mal. Entonces Dios se dispone a destruir, a emitir juicio. ¿Y en dónde vemos la gracia? En una familia. ¿La familia de quién? De Noé. Muy bien, exactamente. En Noé y a su familia Él preserva en un arca, el arca de salvación, el arca que representa la gracia, y estos vuelven a comenzar, y inmediatamente de nuevo vemos otro juicio de Dios emitido en Génesis capítulo 11. ¿En dónde lo vemos eso? En la Torre de Babel. De nuevo, las personas tratan de, por sus medios, por sus obras, llegar a Dios, construir esa torre que llegue al cielo, y Dios viene, baja, emite juicio, y ¿qué hace? Confunde sus lenguas, hacen que ellos se esparzan. Y sin embargo, Dios elige una familia de Ur de los Caldeos, un hombre mejor dicho, que ese es Abraham, y le dice: vete, sal de tu tierra, deja tu parentela, a un lugar que yo te voy a mostrar. Deja todo lo que tienes. Abraham era de 75 años cuando le pide eso Dios, y allí es que vemos el cumplimiento, que se empieza a cumplir aquella simiente que Dios había prometido de una familia, de un hombre, y este es de Abraham. Entonces, inmediatamente vemos que Abraham, Dios le dice que él va a ser un padre de multitudes, de él van a salir muchas naciones. Vemos esto que se repite
en el pacto que establece Dios con Abraham, allá en Génesis capítulo 15, versículo 1. Vamos a leerlo por un momento. Esto es algo también que enseñó Gastón la clase pasada, el pacto que establece Dios con Abraham, y le dice lo siguiente: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Abraham le contesta: Señor, ¿qué me darás puesto que no tengo hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino que uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Versículo 6, uno de los más importantes de la Escritura también. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Abraham era ya avanzado en años. Dios le había dicho que salga de su tierra y de él iba a ser una nación grande. Pasa el tiempo y todavía Abraham no tiene un heredero. Entonces él pensaba que de un empleado que tenía, que era de Damasco, de ese iba a salir su heredero. Y el Señor le dice: no, tu heredero no va a salir de un criado tuyo, va a salir de vos mismo, va a salir de tus entrañas. Entonces Abraham de nuevo está esperando en la promesa del Señor. Él cree a Dios y como cree en Dios, el Señor se lo cuenta por justicia. Algo muy importante de ver que Abraham se nos es conocido como el padre de la fe. Es porque él cree en el Señor y como cree y pone su fe en las promesas que el Señor les da, él es contado por justicia. ¿Eso qué significa? Eso significa que él es justificado por la fe en la promesa de Dios. Esto es la fe de Abraham. Sin embargo, todavía tenemos el problema. El Señor había hecho un pacto con Abraham. Eso lo volvemos a ver en Génesis capítulo 21, versículo del 1 al 7. En este pacto, esta vez va más allá. En el capítulo 21, versículo del 1 al 7, nace Isaac. En cierta forma, empieza a cumplirse ese pacto del que Dios había hecho con Isaac. En el Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 8, lo que quise decir, es que Dios sella ese pacto con una señal. Tiene una marca ese pacto. Y esa marca que iban a llevar todos los hijos de Abraham, todos los que están dentro de, cubiertos por ese pacto, era la circuncisión. Nosotros muchas veces sellamos nuestros pactos con señales. Por ejemplo, yo tengo este anillo, que significa que yo estoy casado con Mayra, y esta es la señal que yo tengo del pacto que hemos hecho juntos. Ella es mi esposa, yo soy su esposo, y somos tenemos condiciones en el pacto, obviamente, fidelidad, amor, en salud, en enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Entonces, el pacto que Dios hace con Abraham lo pone con una marca, y esa marca iba a estar en su carne. Esta marca es la circuncisión, exactamente. Entonces, Abraham, sabiendo el pacto, aún así, él tiene un hijo con Agar, su sirvienta. Entonces dijo, lo que Dios dijo es que ese hijo iba a ser mío, no iba a ser de un empleado, pero no dijo con qué mujer la iba a tener. Entonces él se llega a Agar, su empleada, de hecho se lo da su propia esposa, Sara, y tiene un hijo, y ese hijo es Ismael. Y Dios le dice: no es Ismael mi heredero, aquel que va a continuar tu descendencia, aquel de quien voy a hacer esta nación grande, de la cual voy a bendecir, no es Ismael. Y ya cuando él tenía 99 años, finalmente tiene a Isaac, finalmente se empieza a cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham. Entonces, este es el nacimiento, por así decirlo, del pueblo de Dios, que de Abraham nace Isaac. Y inmediatamente que nace Isaac en Génesis capítulo 22, vemos que una vez más está puesto a prueba la fe de Abraham. ¿Qué le pide Dios? Dios le dice: Abraham, dame a tu hijo, a tu amado, a tu único hijo, dámelo y lo vas a sacrificar. Entonces, Abraham, ¿qué hace? Lleva a su hijo muy de mañana,
lo ata, y cuando está a punto de sacrificar a su propio hijo, aquel que tanto trabajo se le había tomado o nacer y de a quien iban a ser todas las promesas realidad del pacto de Dios, Dios le pide de repente que lo sacrifique. Y sin embargo, Abraham en fe va, y cuando está a punto de sacrificar, Dios provee un cordero para el holocausto y le dice: Abraham, no le hagas mal a tu hijo, sacrifica este cordero como sustituto en lugar de Isaac. Entonces se renueva el pacto de Abraham una y otra vez, la voluntad de Dios a bendecirlo una y otra vez es renovada en ese momento. Entonces vemos varios episodios en el que la fe de Abraham está puesta a prueba. La primera, cuando le dice: vete de tu tierra. La segunda es cuando él empieza a dudar y ve que está avanzado en años y le dice: no, yo te voy a dar un hijo. Y la tercera es cuando le dice justamente de que sacrifique a su único hijo. Y la Biblia nos dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, de que Abraham tenía fe en Dios, de que si sacrificaba a su hijo, el Señor lo iba a resucitar. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¡Cuánta fe de Abraham! Por algo se le llama el padre de la fe. Entonces vemos que la simiente del Señor, esa familia en la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, continúa el viaje, continúa su curso. El pacto que era es un contrato de un acuerdo vinculante entre dos partes en la Biblia. Este contrato es un compromiso entre Dios y su pueblo, donde Dios establece sus promesas. La base, el fundamento de un pacto es la promesa del Señor. El pacto de Abraham se transmite a su hijo Isaac. Eso lo vemos en Génesis capítulo 26, del 3 al 5, que le dice Dios a Isaac. Básicamente lo mismo: bendeciré a los que te maldigan y a los que te bendigan los voy a bendecir, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tal como lo hice con tu padre Abraham, yo lo voy a hacer con vos, Isaac. Con Isaac en vez de Ismael. Y el siguiente, el hijo de Isaac. Isaac vemos que se casa con ¿quién? Rebeca, muy bien. Al casarse Isaac con Rebeca tiene dos hijos, tiene dos mellizos. Y estos son quienes en su vientre se peleaban: Jacob y Esaú. Y sin embargo Dios, cuando aún estaba Jacob y Esaú en su vientre, le dice a Rebeca, su madre, le dice: el menor será por encima del mayor, o mejor dicho, el mayor servirá al hijo menor. Aún antes de que había nacido, Dios ya había dispuesto su elección a que se iba a tener gracia, iba a mirar con ojos de amor hacia el menor en vez del mayor. Dios transmite ese pacto también de Isaac a Jacob. También vemos a lo largo de la Escritura el patrón de la elección soberana de Dios. Hermano, y esto es muy importante de que lo comprendamos. Es Dios quien elige una y otra vez a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, Dios eligió a Abraham de todo Ur de los Caldeos. ¿Cuántas personas habría en Ur en ese momento? Era una de las grandes capitales del mundo antiguo. Sin embargo, Dios escoge a Abraham. Abraham obedece, claro. Dios elige a Isaac en vez de Ismael. Dice que él, el que iba a ser su heredero, el que iba a cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham, no iba a ser Ismael, iba a ser Isaac. También Dios elige a Jacob por encima de Esaú. Ya estamos hablando, si usted pone atención, de la misma familia, porque una cosa es que uno diga, tienen distintas madres, ¿no? Y elige a Isaac en vez de Ismael, que Ismael era hijo de Agar, la sierva. Sin embargo, Dios elige, aún siendo del mismo vientre materno, eran mellizos, y dice: yo voy a amar a Jacob. Eso lo vemos, hemos visto recientemente en la iglesia, en el libro de Malaquías, capítulo 1, del versículo 2 al 3, ¿qué dice la palabra? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y el libro de Romanos, capítulo 9, arroja bastante luz respecto a este tema de cómo es la disposición de Dios a la elección soberana para salvar. Vamos a ver Romanos capítulo 9, versículos del 11 al 13, que nos dice. También Gastón habló bastante acerca de la elección, la lección pasada. Romanos capítulo 9, versículo 11
al 13 dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 10. No solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni siquiera bueno ni malo, él eligió para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Y se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. El Señor se dispone a elegir. Es el Señor que llama. ¿Por qué es el Señor que llama? ¿Por qué es tan importante la elección para nosotros en la palabra del Señor? Porque primero que nos hace entender que nadie, ninguno de nosotros tiene mérito alguno. Porque de los bebés todavía no habían nacido ni uno ni el otro, no habían hecho ni las cosas bien o mal para que Dios diga, yo veo con agrado a Jacob porque él me obedece más. Todo lo contrario, a lo largo de la Escritura vemos que inclusive el nombre de Jacob, ¿cuál es? ¿Qué significa el nombre de Jacob? Engañador, suplantador. Y Dios dispone su gracia hacia él, aún antes de que haya nacido. Y esto es importante que entendamos, hermanos, porque no importa del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Nosotros no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos en cuanto a nuestra salvación. Dios no tenemos ningún atractivo para que Dios nos elija. No es que Dios dice, ay, mira qué buen hijo que es Mauro, lo voy a elegir y por eso lo voy a salvar. Él ha establecido, inclusive antes de la fundación del mundo, quiénes habrían de ser sus hijos, de quién iba a formar este pueblo para amarlo como un precioso tesoro, redimirlo y glorificarlo, y de esa forma mostrar su gracia ante el mundo. Es muy importante este patrón de la elección. No son por obras, es por gracia, es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces seguimos en esta aventura, seguimos en esta historia del pueblo de Dios. La última vez que lo dejamos es en Jacob. Jacob tiene 12 hijos, 10 con su mujer Lea y 2 con su mujer, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Raquel, muy bien. ¿Quién eran esos 2 hijos? José y Benjamín después, exactamente, cuando nace Benjamín, muere Raquel. De estos hijos empieza a Dios a hacer una nación grande. Bueno, antes eran 1, después eran 2, ahora son 12. Son bastantes. Y de su pueblo, Dios, vemos la historia de José. Los siguientes versículos del Génesis capítulo 37 hasta el final vemos la historia de José. ¿Qué pasa? José es vendido por sus hermanos y él va como esclavo ¿a dónde? A la tierra de Egipto, muy bien. Y allí en Egipto él pasa por muchas pruebas también. Al principio encuentra gracia ante los ojos de Potifar, luego es engañado por la mujer de Potifar, lo ha acusado falsamente, lo meten preso. Ahí cuando está preso conoce a quién, al copero y al panadero del rey, y a uno le dice que él iba a volver a trabajar con el rey. Efectivamente pasa de eso. A José se lo olvidan en la cárcel unos años, hasta que un día el copero dice, cierto que había allá cuando estaba en la cárcel un hombre que interpretaba sueños. Ese hombre, ¿quién era? José, claramente. Va de nuevo ante la presencia del faraón, interpreta el sueño del faraón, y faraón por esa interpretación a José lo pone por sobre todo Egipto. Lo hace prácticamente el primer ministro de Egipto. Estaba sobre todo y especialmente manejaba los bienes de Egipto para ahorrarlos por la gran hambruna que iba a haber en la tierra. Es ahí cuando sus hermanos se reencuentran, van a Egipto, una hambruna terrible se acerca en toda la región de Egipto y se ve que de la zona afecta también a lo que sería el pueblo de Israel. Entonces, geográficamente, hasta este momento todavía no estaba el pueblo de Israel. Los hermanos de José vienen a él en busca de comida, y efectivamente José había guardado comida durante los primeros 7 años de abundancia, y es que se reencuentra, perdona a sus hermanos, y es ahí que se vienen toda la familia de José, inclusive Jacob ya de viejito vuelve a ver a José, a su hijo,
y es más, está ante la presencia del faraón, inclusive Jacob puede bendecir al faraón. Eso lo vemos al final del libro de Génesis, en Génesis capítulo 50. Todavía estamos en el primer libro de la Biblia, hermano, y ya hemos pasado, recién estamos por dejar el primer libro de la Biblia. Entonces vemos, entendemos por qué el pueblo de Israel aparece en Egipto. Y esto es porque se quedan ahí con José y luego pasan 400 años hasta el libro de Éxodo. Cuando llegamos al libro de Éxodo, luego de esos 400 años, estas 12 familias se habían multiplicado en gran manera, el Señor los había hecho multiplicar. Y ese faraón que conocía a José y que honraba a José murió claramente, y pasaron muchas generaciones, se levantó un faraón que no conocía la historia de José ni quiénes eran estas personas. Entonces, ¿qué trae? Esclavitud, esclaviza al pueblo de Dios, aquel pueblo de la promesa que estaba viviendo en Egipto, en tierra de Gosén. Es esclavizada y sufre mucho, y Dios ve su sufrimiento, y finalmente la Biblia nos dice allá por Éxodo capítulo 2, acompáñenme a leerlo porque estas palabras realmente son hermosas. Éxodo capítulo 2. Versículo 23. Dios ha estado actuando inclusive desde antes del capítulo 2, el capítulo 1 y 2, multiplicando a su pueblo y salvando a un personaje muy especial que se llamaba Moisés. Versículo 2:23 dice: pasando mucho tiempo murió el rey de Egipto, los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido. Escuche bien, hermano. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Cada vez que la Biblia dice que Dios se acordó de su pacto, no es que se había olvidado y dijo: uy, cierto, ¿dónde dejé los israelitas? ¿Que están en Egipto? No, claro que no. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó de su pacto, es porque está a punto de obrar. Cada vez que dice eso, está a punto de hacer algo al respecto. Pone en acción, va a rescatar a su pueblo. Y ahí es ahí donde conoce Moisés a Dios. Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza en tierra de Madián, en el monte de Dios específicamente, en Horeb, en lo que sería el Sinaí. Y es ahí donde Dios se le aparece a Moisés y le dice lo siguiente. Vamos a ver cómo se presenta Dios ante Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Moisés no sabía quién era Dios, él no había escuchado de él. Y dice así, Éxodo capítulo 3, versículo 13. Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así diréis a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Dios se está presentando y dice: yo soy Yahweh. O es así la forma en la que entendemos. En realidad son 4 letras, esto se llama tetragramatón, y estas letras no tienen consonantes, entonces no se puede saber si el nombre está... Vocales, perdón, muy bien, gracias. Bien, ahí tengo el corrector. No tienen vocales, entonces uno no sabe si le agrega algunas vocales, el nombre parece estar en pasado, y si se le agrega otras vocales diferentes, las vocales que se perdieron de esas 4 letras, pareciera que está en futuro. Entonces, lo que se interpreta
por el nombre Yahvé o Yahweh es yo soy el que soy. Yo soy en un estado eterno y completo en un ser continuo. Dios no tiene tiempo, Dios es el eterno. Él está por fuera del tiempo. Y aún así añade Dios, además de este que es mi nombre por siempre perpetuo, soy el Dios ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué está haciendo Dios? Está recordando su pacto. Nos está llevando al Génesis capítulo 12, aquellas promesas que Dios le había hecho a Abraham, que repite con Isaac y con Jacob, las va a llevar adelante. Y Dios va a traer salvación a su pueblo por medio de Moisés. Y es ahí donde vemos cómo va a redimir, cómo va a sacar a su pueblo de Egipto. Y esto es por medio de las 10 plagas. Se presenta a Moisés ante Faraón. Hace poco celebramos la Pascua y veía una película del príncipe de Egipto con mi hija y está todo esto bastante bueno, cómo va una y otra vez Moisés ante Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, y 9 veces dice Faraón que no, hasta que llega la última plaga. Acompáñenme a Éxodo capítulo 11, versículo del 4 al 7. Vamos a ver el propósito de la Pascua. ¿Por qué Dios llega a esta 10ª plaga? Éxodo capítulo 11, versículo del 4 al 7, dice lo siguiente. Moisés dijo, así dijo el Señor, como a medianoche, yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni animal, para que ustedes entiendan, escuche bien, cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel, entre Egipto y su pueblo. Todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí. Y el Señor va a sacar a su pueblo de entre Egipto por medio de esta 10ª plaga. Y acá vemos una y otra vez, vemos cómo Dios hace distinción de personas, cómo Dios elige, cómo Dios está actuando diferente con su pueblo a comparación de Egipto. ¿Cuál es su disposición de amor hacia sus hijos? Pero en esta última plaga, que es la Pascua, que es la fiesta que Dios estableció que se debe seguir celebrando, vemos algo muy importante de este patrón. Significa que alguien tiene que morir. De parte de los egipcios, ¿moría quién? El primogénito de sus hijos, dijeron, desde el rey hasta la sierva, todos los primogénitos del ganado inclusive iban a morir. Sin embargo, ¿por qué no moría nadie del pueblo de Israel? Porque Dios había establecido que un cordero sin mancha, puro, iba a ser sacrificado y con la sangre de ese cordero, ¿qué debían hacer? Pintar los marcos y los linteles de las puertas. Y cuando el ángel exterminador pase y vea la sangre en el lintel de la puerta, no iba a entrar a traer muerte en ese lugar. Entonces vemos otra vez, alguien debe morir. Hay una salvación por sustitución. La paga del pecado, la Biblia dice que es muerte. Entonces alguien tiene que morir. O muere el pecador o muere un sustituto. El Cordero viene a morir en lugar de aquellos, de los hijos del Señor. El Cordero toma ese lugar. También vemos este patrón de la sustitución en otras historias que hemos visto ya. Por ejemplo, la ropa del Edén. El hombre se cose, se teje una ropa con yuyos, con hojas, dice la Biblia. Y Dios desprecia ese yuyo y los viste con piel de animales. Para que se vista con esa piel, alguien tiene que morir. Vamos a ver de nuevo la ofrenda de Abel. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, que Abel había sacrificado de nuevo un cordero. Sin embargo, Caín ofrece algo del fruto de la tierra. De nuevo, esfuerzo humano,
obras. Dios desprecia las obras y acepta el sacrificio de un cordero. Y por último, el cordero que murió en lugar de Isaac, que vimos hace un ratito. Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar. Y nosotros tenemos también el cordero que murió en nuestro lugar, quien es Cristo, nuestro sustituto, que dice la palabra. Al día siguiente, esto es en Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista ve que viene Jesús caminando hacia él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el cordero que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo también nos dice lo siguiente: Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Hermano, si usted está en pie delante del Señor, no es gracias a sus méritos, es porque alguien pagó el precio de su pecado, alguien fue su sustituto. Muchas veces nosotros decimos lo siguiente, la siguiente afirmación, que yo estoy de acuerdo en su contexto. Nuestra salvación es gratis, Dios ofrece el regalo gratis, no te cuesta nada. Y eso tiene algo de verdad, porque a vos no te cuesta nada. Pero tu salvación, alguien pagó el precio, alguien tuvo que morir, costó todo, costó la muerte del Cordero, del Hijo del Señor. Entonces, sí es cierto que es gratuita, sí es cierto que no tuviste que hacer ningún esfuerzo, pero alguien lo hizo por vos. Nada es gratis en esta vida, alguien tuvo que pagar ese regalo. Y ese es Cristo. Bueno, luego vemos que después de la Pascua el pueblo sale, le dice el faraón, váyanse, e inclusive le da grandes riquezas, quiero que se vayan ya de una vez. Y vemos la siguiente patrón de salvación por conquista. Dios destruye el ejército de Israel. Llegan los israelitas hacia el Mar Rojo y cuando se ven atrapados entre el mar y el ejército del faraón, Dios divide las aguas, el pueblo pasa en seco y cuando está pasando el ejército del faraón que venía atrás de ellos, cierra las aguas y destruye el ejército del faraón. Es así como Dios, por medio de la conquista, gana y tiene victoria a su pueblo. No es que solamente Él los salva y zafan, sino de que destruye, vence aquel ejército que los tenía oprimidos. Esta es una gran referencia, hermano, de su vida y la mía. Dios no solamente nos salva del pecado, sino que Él tiene victoria sobre él. Dios destruye. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15? Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y la circuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos sus delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado del medio y lo ha clavado en una cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cristo derrota a Satanás y a la muerte. Dice que derrota por la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Este quién es? Satanás y el diablo, exactamente. El Señor en este versículo, falta todavía para que veamos a Cristo, pero acá está cumpliendo eso de aplastar la cabeza de la serpiente. Cristo, claro que sí, lo hizo y se está cumpliendo. Entonces la salvación es por medio de la conquista. Pregunta así también que se las dejo para ustedes. El pueblo es salvado por un sustituto, el Cordero, y luego pasa por el agua y llega al monte cuando Dios le da la ley. Vamos de nuevo. Es salvado por medio de un sustituto, pasa por agua y el Señor le da la ley. ¿A qué le hace acordar eso? Al bautismo, muy bien. Exactamente, es así como Dios está haciendo el orden de las cosas. Entonces ahora por fin llegamos, ya vimos al pueblo de Dios, Dios los rescató, lo tiene ahí, todo junto y seguimos, recién estamos en el libro de Éxodo, recién en la mitad, en el capítulo 20. Y ahora vamos a ver un aspecto muy importante de este libro. Dijimos que, de nuevo, el patrón del reino, hagan todos, era el que, pueblo de Dios en la tierra de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Exactamente. Ahora vamos a ver el gobierno y la bendición de Dios. Ya tenemos el pueblo.
Vamos a ver de qué manera Dios gobierna sobre tu pueblo, sobre su pueblo. Y es por medio de la ley. Estos son los tres grandes hitos que podemos ver, los clímax dentro de la historia del libro de Éxodo. Lo primero es el Éxodo, justamente cuando los saca, cruzan el Mar Rojo. Vemos que se detienen en el Sinaí, y en el Sinaí, en ese monte, Dios le da su ley. Y por último, el libro de Éxodo termina con el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? La presencia de Dios misma en medio de su pueblo. Termina así el libro de Éxodo. Podemos ver estos tres picos en toda la historia. Vemos el cumplimiento parcial. Se empieza a cumplir. Tiene su pueblo y le da la ley. ¿Qué es la ley? El gobierno para disfrutar de la bendición de Dios. Vamos de vuelta a el Edén, es decir, a Génesis capítulo 1 y 2. Dios le dice que pueden disfrutar de toda la bendición, que pueden comer de todo árbol, pero del fruto del bien y el mal no pueden comer. Vemos la maldición por culpa de que comieron, las sanciones de su ley, las maldiciones de su ley, el castigo por no haber cumplido su ley. ¿Cuál es? El exilio. Le dice Dios, afuera. ¿Qué hace Dios? Saca a Adán y Eva del huerto, pone dos querubines, dos ángeles con sus espadas. Afuera del huerto, afuera del arca, el arca de salvación, los que no creyeron en Noé, para que se suban, esos quedan afuera. Después vemos afuera del campamento, el pueblo de Israel, el que no cumplía la ley de Dios, se lo exiliaba afuera. Y por último, afuera de la tierra, saca todo el pueblo de su tierra, de su lugar, por no cumplir la ley de Dios. Si quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, tiene que cumplir o disfrutar también los derechos. Mejor dicho, si quiere disfrutar de los derechos, tiene que cumplir las obligaciones también. Disfrutar de la bendición, cumplir el gobierno de Dios. Dios primero redime, luego da la ley. Nosotros primero somos salvos de nuestros pecados, luego obedecemos la ley. Nadie se salva por obedecer la ley. Es imposible obedecer la ley. Entonces Dios le dice, revela su amor y su disposición de bendecir por medio de su ley. Ustedes serán mi especial tesoro, le dice Dios a Israel. En el libro de Levítico, una serie de reglas y de ordenanzas para que su pueblo se mantenga en santidad. Dice Dios, yo quiero que ustedes sean santos como yo soy, ¿qué? Santo. Revela el carácter de Dios. Piensen en los 10 mandamientos. Dios dice, yo soy santo, yo soy así, así, así. Revela también nuestro pecado, nuestra imposibilidad de cumplir con estos mandamientos y revela que necesitamos un Salvador, alguien que cumpla la ley. Y esta persona es Cristo. Estamos hablando del gobierno de Dios. Por último, ya terminando, antes que me hacen seguir. Por último, al final del libro de Éxodo, lo más hermoso para mí, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios quiere estar en medio de su pueblo. Como en el Edén, la Biblia nos dice que el Señor se paseaba con las personas, con Adán y Eva, allí en el Edén. Dios quiere estar en el medio. Entonces se establece, ¿qué cosa? Una tienda, una carpa, que era el tabernáculo, y en esa carpa iba a estar la presencia de Dios. La carpa tenía que estar en medio del pueblo, y ahí iba a estar la presencia de Dios con ellos. La Shekinah, la gloria de Dios. Y termina el libro de Éxodo. También vemos que para eso, para que Dios esté en medio de su pueblo, se tenían que cumplir, ¿qué cosas? Ciertos sacrificios. Iba a ser la forma en la que un Dios santo puede estar en medio de su pueblo. Y en esos sacrificios vemos que había sacrificios diarios, cada uno por los pecados de los propios sacerdotes que estaban sirviendo en el tabernáculo. Pero había un día en especial, el día de la expiación, lo que algunos conocen como el Yom Kippur. Este día de la expiación era una vez al año. El sumo sacerdote tenía 2 machos cabríos, sobre uno depositaba todos los pecados del pueblo y sobre el otro macho se lo sacrificaba. A ese que se depositaban los pecados del pueblo lo hacían perderse en el desierto y
casualmente se caía y moría, ese animalito, ese chivito, ese se llamaba por Azazel, esa era la maldición. Esto es símbolo también de lo que el Señor hace con nuestro pecado. Nos saca nuestro pecado, expía nuestro pecado y nunca más se acuerda de ellos, se los pierde. Pero el otro corderito, ¿qué pasaba con el otro, mejor dicho, macho cabrío? Era sacrificado y su sangre era vertida en un lugar muy particular del tabernáculo. Entraba en una parte que se llamaba lugar santo, exactamente, y en el lugar santo estaba el arca del pacto con 2 querubines y una tapa de oro. ¿Cómo se llamaba esa tapa de oro? El propiciatorio, muy bien. Eso significaba la presencia de Dios. ¿Y qué había dentro del arca? Las tablas de la ley, el maná y qué? Y la vara de Aarón que reverdeció, el signo un poco de la Trinidad. La vara de Aarón, el Espíritu Santo, las tablas de la ley y el maná que desciende del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Estaba ahí y tenía que ir con esa sangre y depositarla en el medio del propiciatorio, en esa tabla, una vez al año por el pecado de todo el pueblo. Y este sacrificio también nos habla de Cristo, nuestro mejor sacrificio, en el que en un solo sacrificio validó todos esos sacrificios de los corderitos que fueron matados por más de 1000 años, y Él es un mejor sumo sacerdote, y Él es un mejor libertador que Moisés. Esto lo vimos hace poco en el libro de Hebreos. Y para terminar, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que simboliza nuestro pecado, nuestra imposibilidad de llegar ante la presencia de Dios cuando Cristo muere por nosotros en la cruz y dice consumado es, y da su espíritu, ese velo se rompe, se parte en dos, el pecado es quitado del medio y nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Vamos a leer todos juntos Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su propia carne, puesto que tenemos un gran sacerdote a la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, cuántas gracias te damos por el sacrificio de Jesús, como Él partió el velo y podemos entrar a tu presencia por medio de tu salvación, gozar de tus bienes, de tu bendición y de tu gobierno, Señor. Esperamos algún día esa tierra. En el nombre de Jesús. Amén.